Hola, un gusto saludarlos a todas y a todos en América Latina, Iberoamérica. Muchísimas gracias, Juan Felipe y equipo, por permitirme participar en este Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social y Sostenibilidad también, donde de alguna manera voy a compartir algunas ideas sobre cómo el trabajo con masculinidades conscientes presenta una oportunidad estratégica para las empresas que buscan mejorar su competitividad a través de la inclusión, mientras cumplen con los criterios ESG o ambientales, sociales y de gobernanza también. Soy Gonzalo Yambrú, no estoy en Santiago, estoy en Chile, viví mucho tiempo en Colombia, después viví en Argentina y nuevamente vivo en Chile también. La pregunta central es la relevancia de abordar las masculinidades en el ámbito corporativo para impulsar la inclusión, la competitividad y las normas de género que existen también patriarcales o mandatos de masculinidad que no solo afectan a las mujeres e impactan a las mujeres, sino también a nosotros los hombres también. Brevemente me voy a referir a la caja de masculinidad, algunos conceptos de creencias, de presión social, la autosuficiencia, las emociones, los conflictos con agresión, y voy a abordar un poco la idea de qué es trabajar con estas normas y mandatos que es crucial para crear entornos laborales mucho más inclusivos y diversos y equitativos. Claramente lo que no pasaba en Succession, la recomiendo mucho. La serie, ella me encanta, Sarah Snook, la actriz que hace el papel de Shivon, o Shiv. Para quienes vimos la serie completa, si no la has visto, si puedes verla en HBO, no es ninguna publicidad paga, solo soy un fanático. Creo que los contextos visuales también ayudan a entender y comprender. Ahí está el patriarca de la serie, que se parece mucho a alguna vida real también. Claramente ya dije que soy chileno, aquí el acento chileno es el más complicado de todos, si lo ven en esta escala que está a su izquierda también en esta presentación, donde aquí comparto brevemente qué es lo que hago, a qué me dedico como consultor, como asesor desde Santiago para algunas organizaciones a nivel de América Latina también. Soy un declarado aprendiz de los temas de masculinidad y de igualdad de género, que he trabajado mucho tiempo, y también la sostenibilidad y diversidad, que es inclusión también. Aquí un ejemplo bien concreto cómo está el tema. Hoy es principios de mayo acá en Chile, días hábiles en los principios de mayo. Entiendo que nuestro congreso va a ser a fines de mayo. Estas son láminas actuales que encontré, que me gustaron mucho. La primera tiene que ver con el tema ambiental, cómo estamos perdiendo la oportunidad de más de 100.000 millones de dólares. Dice que básicamente por tema de trámite es lo que estamos perdiendo de inversión ambiental para algunos proyectos también que estamos desarrollando. Lo segundo tiene que ver con el tema de la gobernanza y tiene que ver con cómo la representación femenina en los directorios y la toma de decisiones de las organizaciones está disminuyendo los niveles también. Entonces cada día somos mucho más hombres, que nos parecemos, mismos tipos de universidad, mismos tipos de celular, mismos tipos de auto, probablemente ser más autosuficientes, no mostremos nuestras emociones, resolvemos los conflictos a partir de la agresión y no de las conversaciones también. Son elementos que podríamos analizar también. Y también me gusta mucho esta lámina tercera que tiene que ver con lo social, como el LGBT Index, Pride Connection acá en Chile, mide el tema de diversidad LGBT acá en Chile también, como las organizaciones que están participando en la Bolsa de Comercio, el IPSA, que es el estándar un poco más alto de bolsa de comercio, participan y toman decisiones también. Como empezamos a hablar de la diversidad, que incluso brevemente la diversidad para mí me hace mucho sentido lo que dice Berna Meyers, que fue la vicepresidenta de Netflix, de diversidad, decía, diversidad que te inviten a una fiesta y hay inclusiones que te saquen a bailar. Entonces, ¿cómo hablamos de la diversidad sin hablar de inclusión, o de inclusión sin la diversidad? También tiene que ver con esto también. En Chile tenemos leyes de inclusión también, no necesariamente son los estándares máximos, sino que son los estándares mínimos también que debemos cumplir y desarrollar. Esta lámina me gusta mucho y aquí me tengo un par de segundos también a explicar un poco lo que es el contexto. La masculinidad que tiene que ver con las características, los comportamientos, los roles, las expectativas socialmente construidas que determinan lo que significa ser hombre en un contexto cultural específico. Que claramente no hay una sola masculinidad. Me gusta mucho esta definición de no niño, no mujer, no homosexual, porque no hay una sola definición de masculinidad universal, sino múltiples formas de expresarla, depende de la cultura, la clase social, la etnia, el momento histórico. Claramente soy diferente a Juan Felipe, que está por ahí, a mi padre, a mis amigos y amigos que tengo acá en Chile también. En otras partes somos diferentes y nos entendemos de formas diferentes. En las organizaciones, estas construcciones influyen directamente en los estilos de liderazgo, la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la capacidad de crear entornos colaborativos y también inclusivos. Estos patrones de masculinidades producen prácticas, expectativas que permiten a los hombres que podamos reclamar determinadas posiciones de poder, de privilegio, de autoridad, con relación a otros géneros también. Y en el contexto empresarial y sostenibilidad, comprender esto cómo operan las masculinidades es fundamental, porque impactan directamente los indicadores ASG o ESG, desde la equidad laboral, la prevención del acoso como pilar social,
hasta la toma de riesgo en decisiones ambientales, el pilar ambiental, y los modelos de gobernanza y transparencia organizacional con lo que es la gobernanza también. Y aquí cierro esta idea de trabajar con masculinidades conscientes significa desarrollar prácticas empresariales que reconozcan, transformen esta dinámica en beneficio de una competitividad más sostenible y mucho más inclusiva, que explica la inclusión que va mucho más allá de la diversidad, como decía hace un ratito atrás también. Cómo le vamos dando un giro también al concepto de lo que es la masculinidad tradicional también. Es una decisión consciente la inclusión, la masculinidad es un ejercicio constante para repensar el rol de cada uno de esto y modificar comportamientos que construyen una cultura mucho más inclusiva también. Esta imagen que está acá me gusta mucho, hace un par de años en el reporte anual de la Fundación Bill y Melinda Gates. Bill Gates hacía un análisis bastante personal e interesante, decía, mira, yo no tuve ni muchos problemas geográficos para estudiar, para vivir, para evitar la cohesión social con otras y con otros, probablemente en universidades privadas, colegios privados, mi red de apoyo, probablemente se casó con Melinda en ese tiempo, entiendo que ya no están casados, de haber sido trabajaban juntos en Microsoft, o sea, redes de apoyo, poca fragilidad, gobernanza bastante clara, no hubo temas como los han habido en América Latina de temas de compliance, temas de seguridad, otro tipo de cosas. Lo compara esto mucho con una chica nacida en Sahel, que es parte de la África subsahariana. Entonces, si se fijan estos cerros que existen acá también, ahí claramente los comportamientos y la cultura que empieza a ver también. Entonces, ¿cómo incide que los hombres estemos sensibilizados en la equidad de género? ¿Cómo influye que los hombres estemos, tal como dicen en este congreso, el tema de la inclusión, nos empecemos a entender también? Estos tres ejemplos visuales, voy a partir de derecha a izquierda, de sus pantallas me gusta mucho este ejemplo de OpenAI. Explica un poco el tema del ChatGPT como consejero emocional y sentimental de muchos hombres también en el último tiempo. Esto se lo publicaron la semana antepasada, a fines de abril, en una revista que está referenciada acá. En Mansplaining, que es cómo los hombres decimos exactamente lo mismo que las mujeres les explicamos a las mujeres. Pregúntate también, ¿cuántas veces has explicado algo que una mujer lo ha dicho anteriormente? Esta imagen de la Universidad del Aire fue bien interesante hace un par de años atrás porque se dieron cuenta cuando la publicaron de lo que estaban diciendo también. Y Michael Kimmel, un profesor, un sociólogo que me gustan mucho, sus charlas TED también, en el primer mandato, elección de Trump, presidente de Trump, él sale a recorrer Estados Unidos en auto y empieza a entrevistar a hombres, entonces se claramente empieza a identificar a los hombres blancos, caucásicos, toma decisiones, que representaba esto y es bien interesante cómo se elige el primer gobierno del presidente Trump también un poco a partir de esta masculinidad y crea este libro. Me gustan mucho hombres cabreados, hacen un símil a Angry Birds, que era un dibujo, unos juegos que había como el parajón enojado también, que tiene de alguna manera de Manbox, la caja de la toma de decisiones. Me parece bien interesante. Este es un estudio que hubo Unilever, Promundo y Axe con el tema de los desodorantes, que lo pueden haber conocido hace un par de años. En Argentina el año pasado se replicó, no conozco otros, probablemente los haya también, pero me gusta mucho cómo empieza a trabajarse el tema de la competitividad. Entonces aparecen elementos o surgen elementos de los estereotipos básicamente que se empiecen a representar. Esto es el caso de Inglaterra, de UK, donde se presentan este tipo de acciones también. Em, los hombres no lloran, no pedir ayuda, no resolver los conflictos. Entonces empezamos a cargar un poco los temas de costo y estructura de costo de las organizaciones con lo que llamamos las masculinidades tradicionales, que perpetúan la desigualdad, la violencia de género, los micromachismos, y empezamos a hablar también de los privilegios masculinos, es entender como las ventajas no voluntarias que favorecen especialmente a un género sobre otros relacionados, de relaciones socialmente responsables de otros géneros también, económicas, estas masculinidades conscientes que deberíamos caminar implican pensar cómo usamos este privilegio y este poder de la toma de decisiones para generar cambios de alguna manera en la sociedad y en las organizaciones también. Mankeeping es un concepto que me gusta mucho también y por eso lo comparto. Tiene que ver como de alguna manera las profesoras Ferrara y Vergara publican esto y hablan del trabajo emocional que reconocen las mujeres, que sobre recargamos a las mujeres también y cómo se hacen cargo de los dolores, de los temores que tenemos los hombres también. Lo recomiendo bastante el tema de Mankeeping, que lo puedan buscar, lo puedan leer también, aquí abajo está referenciado cómo nos vamos haciendo cargo de esto. Entonces las mujeres nos dedican muchas más horas de tiempo. Esta imagen que ustedes ven a la izquierda es una representación visual de lo que hace también las mujeres, buscan redes de apoyo, se conectan, contactan, ese tipo de cosas también. Los hombres nos quedamos especialmente con nuestras compañeras, con algunas personas. Cuando nos encontramos en espacios de masculinidades, hablamos de fútbol, de deporte, de vehículos, de cosas, para mantener una cierta
una cierta mirada también de lo que tenemos que hacer o cómo queremos hacer también. Entonces, aquí un poco la corresponsabilidad emocional, cómo impulsa la competitividad y la generación de valor también. Elon Musk, que es como un ídolo, yo me acuerdo, leí su biografía hace un par de años atrás, muy interesante, dijo hace no mucho en marzo, dijo, la debilidad del hombre occidental es la empatía. El fallo de la empatía, eso es. Todos ellos es que están explotando un error de la civilización occidental que es la respuesta empática. O sea, ser empático, ser solidario, cuidar mi hijo, si él tiene 12, 14 hijos con parejas diferentes, está fantástico. También hacer esto de alguna manera respetable, no lo comparto de alguna manera, pero también tiene que ver con el cuidado, con el liderazgo también de las personas. Es decir, aquí hay cifras que devalían, desvirtúan, perdóname la palabra correcta, desvirtúan el truismo como verdad obvia, tribal o perogrullo, que tiene que ver con este tipo de cosas también, como Trump va en contra de este tipo de acciones también. Hay un triple impacto en los criterios de ESG o los temas ambientales, sociales de gobernanza que se conecta directamente a la inclusión con la competitividad. Claramente una empleada feliz es mucho más productivo, pero solo con la inclusión en el centro de la cultura, de los diversos talentos, los puntos de vista, se pueden trabajar mejores ideas. La masculinidad es un componente clave de la transformación cultural necesaria para la equidad de género. Aquí lo están viendo en cifras también, cómo empezamos a desarrollar este tipo de acciones que empiezan a crecer. Esto va mucho más allá de las masculinidades, de transformarla y abordarla como un componente clave de transformación cultural, necesidad de equidad de género. Vamos más allá de estos los talleres puntuales, campañas. Requerimos integrar procesos organizacionales, mecanismos a sostener a largo plazo, mucho más trabajar en procesos organizacionales también como el reclutamiento y selección, promoción y desarrollo profesional, remuneración y salario, comunicación fluida, de alguna manera comunicación inclusiva, la conciliación y la corresponsabilidad. Hoy hablamos de cuidador o cuidadora primaria y secundaria. La prevención del acoso laboral, del acoso sexual. También, en caso de Chile, tenemos la ley Carín que obliga, entre comillas, a desarrollar este tipo de cosas. Perdón, se me movió muy rápido. Una gestión innovadora de riesgos también tiene que ver con este tipo de acciones, cómo reducimos comportamientos temerarios, cómo demostramos esta cosa de lo que es, comillas, la masculinidad o la hombría. El cambio cultural facilita la revisión de la crítica de los pares, cómo nos vamos encontrando en este tipo de cosas. O sea, los datos que les comparto acá, Great Place to Work, el balance, el Work-Life Balance, el balance de la vida, el balance de las acciones concretas, invita, especialmente en componentes sociales, a mejorar los entornos inclusivos, seguros, respetuosos, corresponsabilidad, medir el impacto, transformar, desarrollar e identificar las prácticas sexistas, la autoevaluación de competencias y liderazgo inclusivo permiten generar mucho más acciones también. Aquí, como decía la S, claramente tiene que ver con esto, con desarrollo de productos, resolución creativa, comunicación interárea, es decir, mostrar la evidencia del impacto en los programas para justificar la inversión. Es muy importante que cuantifiquemos las acciones que estamos desarrollando para poder tener alcances mucho más claros también. Y aquí finalmente un call to action, una llamada a la acción. Uno, reafirmar que abordar las masculinidades conscientes no es solo una cuestión de cumplimiento de responsabilidad social, sino que para mí es una iniciativa estratégica que impulsa la competitividad, fomenta la innovación, mejora el clima, atrae, retiene talento diverso, fortalece la reputación de las empresas en temas ESG también. Mide así el impacto. Destaca el camino a seguir con la valentía de desafiar normas arraigadas en esto culturalmente y reimaginar la cultura masculina mucho más sensata y mucho más clara también. Aquí un pequeño modelo que comparto en CEPRIS, que es básicamente cómo entendemos de alguna manera que esto puede cambiar y transformar la conciencia, las prácticas de cuidado, la integración de redes, romper los territorios, innovación sin miedo, diferentes acciones que van a permitir desarrollar, co-crear y avanzar también. Esta estructura anima a las empresas y a los líderes a consumir un compromiso afectivo y efectivo en la actividad y lo medible del proceso, genera masculinidad mucho más las restricciones, permite los puntos claves de salirnos de esta caja de masculinidad, de estos mandatos de género, el privilegio, el poder, la corresponsabilidad. Este tipo de acciones nos permite avanzar, co-crear y desarrollar también. Finalmente, les comparto algunas referencias de donde he tomado esta información también. Claro, posiblemente fue un poco rápido y claro, pero netamente es provocar, agitar, movilizar también este tipo de acciones también. Soy Gonzalo Gianbruno, consultor en sostenibilidad, diversidad, equidad e inclusión. Estoy con sede en Santiago de Chile. Es un honor para mí haber participado en este congreso. Espero que haya quedado unas 4 o 5 ideas claras. Por favor, ni más faltaba, contáctenme si quieren seguir trabajando en esto. Juan Felipe, equipo,
Muchas gracias. Un abrazo desde el sur. Gracias. Hasta la próxima. Que andes bien.